Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios los bendiga grandemente. Les saluda Daniel Morales desde Mar del Plata, Argentina. Y como había dicho ayer, vamos a continuar con este estudio de las enseñanzas de Jesús. Ayer terminamos nuestro video con la enseñanza número 10. Creer aún que no entiendas. Aun cuando no entiendas. Creer aun cuando no entiendas. Terminamos esa enseñanza ayer. Vamos a compartir parte de esa enseñanza y continuaremos en adelante. Ahí es donde Jesús dijo: cuando la fe madura de verdad, porque es fácil creer cuando todo tiene sentido, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan rápido, pero la verdadera fe aparece cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. La gloria es para Dios. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y nuestra fe sigue activa, es cuando está madura. Y aún así, si decides confiar, y eso cambia todo, porque llega un momento que la fe deja de depender de emociones y se convierte en decisión. Deja de depender de nuestra emoción y se convierte en nuestra decisión. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios no nos obliga a nada. Nos dice que nosotros debemos decidir, debemos tomar la decisión de seguirlo a Él, de creer en Él, de amarlo a Él y de confiar en Él. La fe deja de depender de emociones y se convierte en decisión. No entiendo este proceso, pero sigo creyendo. Eso fue lo que sostuvo a muchas personas en los peores momentos de su vida. No respuestas inmediatas, no certezas visibles, sino la convicción profunda de que Dios sigue allí, aunque no pudieran verlo. Aunque no lo podamos ver, Dios está aquí. Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en todos lados, porque Dios es grande y su misericordia nos alcanza a todos, en cualquier parte de este planeta en la que nos encontremos. En la enseñanza número 11 dice: la fe no elimina las tormentas. La fe no elimina las tormentas. Y es importante que entendamos esta parte, esta enseñanza que Cristo nos dejó. Pero cambia cómo las atraviesas, cambia cómo las atravesamos, cómo atravesamos esa tormenta. Muchas personas creen que tener fe significa nunca pasar por dificultades, pero Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Prometió algo más poderoso: su presencia en medio de ellas. Porque la fe siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero sí cambia a las personas. La fe no cambia las circunstancias inmediatamente, pero sí nos cambia a nosotros. En la medida de fe que nosotros tengamos, es como cambia nuestra manera de entender y de escuchar a Dios y de creer en Dios. Las personas que las enfrentan te da fuerzas cuando querías rendirte, paz cuando todo parece incierto, esperanza cuando humanamente no la había. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano, hermana, amigo, amiga. Hay muchas personas que enfrentan problemas enormes, pero siguen firmes. ¿Por qué? Porque aprendieron algo que transforma la vida. Que incluso en medio del caos, Dios sigue teniendo el control. Pero hay algo aún más difícil que creer en medio del dolor. Perdonar en medio de la herida. Porque cualquiera puede hablar de fe, pero el perdón revela realmente lo que hay dentro de tu corazón. El perdón revela realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Si somos capaces de perdonar,
si somos capaces de amar aún a los que nos hacen mal. Es muy difícil, pero en la enseñanza número 12 dice perdonar muchas veces y más veces de las que quisieras. Debemos perdonar muchas veces, más veces de las que quisiéramos. Pedro pensó que estaba siendo generoso cuando preguntó cuántas veces debía perdonar. Tal vez esperaba un límite, un número razonable, una medida justa. La gloria es para Dios. Pero Jesús respondió de una manera que rompió toda la lógica humana. El perdón no debía convertirse en una cuenta, porque mientras llevas registro del daño, el resentimiento sigue viviendo dentro de ti. Mientras llevamos el registro de los daños, el resentimiento sigue viviendo dentro nuestro. Y aquí está la realidad. Hay heridas que nunca se van, que nos marcan profundamente. Palabras que no se olvidan, traiciones que cambian personas. Jesús nunca negó eso, pero enseñó algo aún más profundo, que vivir atrapado en el rencor termina destruyendo primero al que lo guarda. Por eso el perdón no es debilidad, es libertad. Porque si no perdonamos, nos terminamos destruyendo a nosotros mismos. Si guardamos ese rencor, ese resentimiento, terminamos haciendo daño a nosotros mismos. La gloria es para Dios. Perdón. En la enseñanza número 13, Jesús nos dice perdonar incluso cuando el otro no lo merece. Y es muy difícil, hermano, hermana, amigo, amiga, perdonar aun cuando sabemos que la otra persona no merece que lo perdonemos. Pero Cristo nos dice que debemos perdonarlo. Este quizás sea uno de los mensajes más difíciles de aceptar, porque humanamente queremos justicia inmediata. Queremos que quien nos hizo daño sienta el mismo dolor. Pero Jesús llevó el perdón a otro nivel. ¿Comprendes esto? Jesús llevó el perdón a otro nivel. Nosotros queremos que la persona que nos dañó sufra el mismo dolor. Pero Jesús llevó el perdón a otro nivel. El perdonar no depende si el otro cambió, depende de tu decisión de no seguir alimentando el odio. Y eso confronta directamente el corazón. Porque algunas personas siguen presas de momentos que ocurrieron hace años, consecuencias, traiciones, conversaciones, abandonos. El tiempo pasó, pero la vida sigue gobernando sus emociones. Y aquí está el peligro. Cuando el dolor se convierte en identidad, la persona deja de avanzar. Por eso Jesús insiste tanto en el perdón. No para justificar el mal, sino para impedir que el mal siga viviendo dentro de ti. El perdonar no depende si el otro cambió. Depende de una decisión nuestra, de no seguir alimentando el odio. Porque algunas personas siguen presas de esos momentos. No se olvidan. Pasan años. Pasan grandes tiempos, grandes momentos. Y siguen con ese odio en su corazón. Conversaciones, traiciones, abandonos del tiempo pasado. Pero la vida sigue. Y siguen estas personas siendo gobernadas por sus emociones. Y ahí está el peligro. Cuando el dolor se convierte en identidad. Cuando se convierte en algo nuestro, en algo que gobierna nuestras vidas. Y el perdón debe gobernar nuestras vidas. Dios debe gobernar nuestras vidas. Por eso Jesús nos enseña que debemos perdonar aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos hacen daño.
Por eso es tan importante comprender las enseñanzas que Cristo nos dejó. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, el perdón también sana al que perdona. Muchos creen que perdonar es hacerle un favor al otro, pero en realidad nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque como dije recién, el odio se enraiza en nuestra mente y en nuestro corazón, pero al perdonar somos libres de ese odio. Uno de los más beneficiados eres tú, soy yo, porque el resentimiento pesa, consume energía emocional, roba paz, endurece el corazón lentamente, cambia la manera en que ves la vida. Hay personas que dejaron de confiar, de amar, de abrirse emocionalmente, porque alguien las hirió profundamente. Pero Jesús enseña algo más poderoso. El perdón, hermano o hermana, rompe cadenas invisibles. No significa olvidar todo, ni fingir que nada pasó. Significa dejar de vivir controlado por esa herida. Y eso, hermano o hermana, puede tomar tiempo. Pero es importante, porque significa dejar de vivir controlado por esa herida. Que esa herida no te controle más. Sacarla de tu mente y de tu corazón. Y eso puede tomar tiempo. Pero el primer paso siempre empieza igual. Decidir soltar. Y es lo que te decía hace un momento. Tú tienes que decidir si perdonar o no perdonar. Dios nos enseña a perdonar, a no olvidar el daño que nos hicieron, pero que ese daño no quede arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, por siempre, porque eso nos destruye íntimamente. La gloria es para Dios. 15. La historia del hijo que volvió destruido. Esta es una historia que vemos siempre, la historia del hijo pródigo, que la leemos continuamente y a veces no meditamos y no pensamos en lo que Dios quiso decir a nuestras vidas. Vemos un hijo que abandonó al padre, se llevó todas sus riquezas, todo lo que le pertenecía y lo destruyó, lo desparramó, lo despilfarró, como decimos ahora. Jesús contó la historia de un joven que tomó malas decisiones y terminó perdiendo todo. Orgullo, dignidad, dinero, dirección. Llegó, hermano, hermana, al punto más bajo. Perdón. Cuando finalmente decidió regresar, esperaba rechazo, castigo, vergüenza, pero encontró algo inesperado. Un padre corriendo hacia él. Eso, hermana, hermano, amigo, amiga, es poderoso, porque muestra el corazón de Dios hacia quien se arrepiente. Dios no disfruta humillando al que vuelve, disfruta restaurándolo. Por eso Dios nos restaura todos los días. Estamos en un proceso de restauración para que Dios nos pueda usar. La gloria es para Dios. Dios disfruta restaurándonos. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuánto hayas fallado, todavía puedes regresar y Dios te puede restaurar. Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que seas un testimonio vivo de que Cristo vive, que Cristo es real, de que Cristo está aquí. Y tu testimonio puede ser útil para salvar muchas vidas, para que muchas personas que aún no entienden lo que están viviendo, se vuelvan a Cristo y le digan: Señor, heme aquí, usa mi vida para la gloria de tu nombre. La gloria es para Dios. 16. Antes de juzgar a nadie, mírate a ti mismo.
Y esto es algo importante que Jesús quiere que comprendas, que yo comprenda, que tú comprendas, que todos comprendamos. Mirarnos en un espejo. Antes de juzgar a nadie, mírate a ti mismo. En una ocasión, una multitud estaba lista para condenar a una mujer. Todos tenían piedras en la mano, todos tenían opinión, todos tenían juicio, todos los que estaban allí tenían piedras en sus manos. Entonces vino Jesús y dijo algo que silenció al lugar entero. Quedaron todos en silencio. Dijo que lance la primera piedra quien nunca haya fallado. En otra versión dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermano, hermana, uno por uno comenzaron a irse. ¿Por qué? Porque es fácil señalar errores ajenos cuando ignoramos los propios. Jesús no minimizó el pecado, pero sí confrontó la hipocresía. Porque hay personas que exigen gracia para sí mismas, pero solo ofrecen juicio a los demás. Y eso destruye relaciones. Hermano, hermana, la misericordia cambia completamente la manera en que vemos a otro. Nos hace más pacientes, más humanos, más conscientes de que todos estamos luchando batallas. Y las batallas las libra el Espíritu Santo a través nuestro, en la medida en que nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios. La gloria sea para Él. El perdón más impactante ocurrió en medio del dolor. Es la enseñanza número 17 que Dios nos deja. Uno de los momentos más impresionantes de la vida de Jesús ocurrió mientras sufría. Herido, humillado, clavado en una cruz. Y aún así, sus palabras no fueron de odio. Hermano, hermana, grábate esto en tu corazón, en tu mente. Llévalo de por sí en tu vida para que puedas comprender la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No fueron odio, no fueron palabras malas, vanas, vacías. Fueron de perdón. Y eso, hermano, hermana, rompe toda lógica humana. Porque la mayoría perdona cuando el dolor ya pasó. Pero Jesús mostró misericordia en medio del sufrimiento. Cuando estaban horadando sus manos y sus pies. Cuando le clavaron una lanza en el costado. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mostró misericordia en medio del sufrimiento. Y aquí está la confrontación. Si el perdón depende solo de emociones, nunca llegará. Porque habrá heridas demasiado profundas. Por eso el verdadero perdón nace primero con decisión. Y después, poco a poco, el corazón comienza a sanar. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Y aunque tu corazón siga sufriendo el dolor, poco a poco se va sanando. Dios lo va sanando, porque tú perdonaste, como Él te perdonó. El perdón restaura lo que parecía perdido. Es la enseñanza número 18. El perdón restaura lo que se había perdido. La gloria es para Dios. Jesús no enseñó un perdón superficial. Enseñó un perdón que restaura, que reconstruye, que devuelve dignidad, que abre puertas nuevas. Porque cuando el orgullo desaparece, la reconciliación se vuelve visible. La gloria es para Dios. Dios es grande, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios te perdonó. Dios hizo una obra, envió a su Hijo y Él nos está enseñando cómo debemos vivir, actuar, sentir y creer
en este mundo, para que podamos ascender con Él a los cielos. Y eso no solo transforma relaciones, transforma familias, comunidades, vidas enteras. Pero aquí está lo difícil. El orgullo quiere ganar la discusión. El amor quiere salvar la relación. Y muchas veces las dos cosas no pueden convivir. Pero después de hablar del perdón, Jesús enseñó algo que destruye completamente la obsesión humana por el orgullo y el reconocimiento. Porque tenemos orgullo y queremos ser reconocidos. Pero Jesús destruyó completamente esa obsesión. Porque en el reino de Dios, los más grandes no son los que se exaltan, son los que aprenden a humillarse. Son los que aprendemos a humillarnos ante Dios. Porque humillarse ante Dios es decirle: Señor, heme aquí, con un corazón contrito y humillado. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Porque Dios nos enseña todas estas cosas para que podamos ser hijos agradables a Él, para que podamos ser canales de bendición para otras personas, para aquellos que no conocen a Dios, para que le podamos gritar al mundo que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo nos enseñó una nueva vida, que Cristo nos lleva por un camino angosto pero perfecto, un camino que nos da vida y vida en abundancia, un camino que nos llena de alegría, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, y que nos obliga a nosotros mismos a ser compasivos, a estar del lado de nuestro Creador, a rendirnos ante sus pies, al decirle: Señor, heme aquí, úsame a mí para que poder llevar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea pueda ser salvo. Gracias, Señor. Gracias por usar mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias por permitirme hacer estos videos y llegar a muchos hermanos, hermanas, amigos, amigas que necesitan de ti. El amor quiere salvar la relación, pero Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere que te entregues a Él con un corazón contrito y humillado, dispuesto a que Dios haga su voluntad en tu vida. Todos los días, hermano, hermana, debemos entregárselos a Dios. Aún en la prueba, aún en la necesidad, aún en la situación más difícil que nos podamos encontrar, debemos saber que Dios está con nosotros y que Dios no nos abandona nunca, ni nos abandonará, porque en su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús te ama y quiere bendecirte. Perdón. Dale a Dios la oportunidad de que te enseñe. Vuelve a ver este video. Vuelve a escuchar su palabra. Vuelve a aprender sus enseñanzas. Vuelve a Dios. Que Dios está con los brazos abiertos, esperándote. Dios dice: el que a mí viene, yo no lo echo afuera. El que a mí viene, tendrá vida y vida en abundancia. Por eso, Padre amado, Dios de amor y de misericordia, te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que esté escuchando este video y que lo pueda compartir, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra tiene poder. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Libertador. Tú eres grande y misericordioso, y tu misericordia nos alcanza
por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones y te pido que abras la ventana de los cielos, derrames bendición, paz y amor sobre cada hermano o cada hermana que escuche tu palabra. Y por aquel que todavía no te conoce, Señor, que tú abras su corazón, que tú abras su entendimiento y tú lo traigas hacia ti, Señor, porque ese es tu propósito. Cuando una persona que cree en ti y se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Te doy gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, nombre que tú me has dado para llegar a ti, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, te doy gracias por permitirme entrar en tu corazón, en tu vida, y te invito para mañana, que vamos a hablar de la humillación, porque este tema lo vamos a dejar para el día de mañana, para el video de mañana, porque tienes que entender qué es la humillación y por qué debemos humillarnos ante Dios, por qué Dios quiere que nos humillemos ante Él y le rindamos honores y rindamos toda nuestra vida para que Él pueda hacer su voluntad, porque Él quiere hacer su voluntad en tu vida y en la mía. Gracias y te invito para mañana a esta misma hora, y si puedes comparte este video para que toda aquella persona que no conozca a Dios pueda conocer que Cristo nos enseña, que Cristo nos guía, que el Espíritu Santo de Dios nos tiene tomado con la diestra de su justicia y que quiere hacer grandes cosas, cosas maravillosas que aún no conocemos en nuestras vidas. Dios ha abierto las puertas y aún en esta edad tan avanzada, Dios dice que recién comenzamos con su propósito, que Él tiene un propósito grande en cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, Dios tiene las puertas abiertas, pero para poder pasar por esas puertas, debes dar el primer paso, entregar tu vida a Dios, que Dios va a hacer su voluntad en ti. Muchas gracias, Dios te bendiga grandemente. Amén y amén. Santo eres, Señor.